Bienvenidos en este domingo de la Ascensión del Señor. Esta solemnidad, después de caminar 40 días en la Pascua, llegamos al momento donde Dios asciende al cielo, donde Jesucristo nuestro Señor sube a la derecha del Padre. Por eso, la Iglesia en este año, que se llama Ciclo B los domingos, nos invita para que se proclame el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 20. Primer momento, lectura del texto, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas las partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvamos a mirar el texto, pero antes pidámosle al Espíritu Santo que nos hemos venido preparando para recibirlo con fuerza en este Pentecostés. Pidámosle que Él nos dé la inteligencia de esta palabra, el entendimiento, la comprensión, meditar este texto hoy, orarlo, llevarlo a la vida y traerlo al aquí y a la ahora. Sentirlo, y más que sentirlo por emotividades, es vivirlo con fuerza y comprender lo que significa que Jesús ascendió al cielo y comprender este mandato que da en el Evangelio. Precisamente entonces miremos otra vez, segunda, tercera lectura, se proclama que les dice en esta versión según San Marcos Jesús a los 11, que vayan a dónde, qué tienen que hacer al ir, qué pasa con los que creen, con los que no creen, cuáles son los signos que acompañan a los que tienen esta misión y aceptan esta misión y la hacen, qué pasa con los que no aceptan a Jesús. ¿Y cómo se constata al final del Evangelio esta presencia de lo que Jesús dijo? Estos hechos reales de aquellos que fueron y llevaron su nombre. Como siempre, alguna palabra, alguna expresión, algún verbo, algo que nos llama la atención en este domingo. Segundo momento, meditación. Hemos caminado 40 días hasta llegar aquí. Los 40 días se cumplían el jueves. Normalmente en algunos países puede celebrarse el jueves, el día de la Ascensión, pero la mayoría se ha trasladado para este domingo, en el contenido del domingo, que es un día importante, pero también significa este camino de 40 días. Así como el pueblo de Israel caminó 40 días para llegar a la tierra prometida, pues Jesús, después de su pasión y muerte y resurrección, acompañó a esta iglesia naciente 40 días, con múltiples apariciones. El Evangelio trata de hacernos síntesis de algunas, pero seguro que fueron más. Y en algún momento, en un relato de los Hechos, dice que se apareció más de 500 hermanos reunidos. Entonces, Jesús hace presente y real. Lo ven, lo palpan, y con todo el contenido pascual miran que no es un fantasma, es real. Su victoria sobre la muerte ha sido real. Ahora viene el otro movimiento, aquel que bajó, que tomó la condición humana, asciende al cielo, por su propio poder, porque es Dios verdadero. Porque ha vencido el pecado y la muerte y la separación rotunda que el ser humano había causado por no elegir la voluntad de Dios, sino elegir sus propios proyectos y sus propios criterios, que es lo que simboliza este árbol del conocimiento del bien y del mal, mi yo a ultranza, y de todo aquel que se ha separado en la historia de Dios y ha puesto su voluntad por encima, pues eso ha generado separación de Dios y pecado. Pero aquel que se humilló, que se abajó, que fue igual a nosotros en todo menos en el pecado, pasó por la cruz. En la cruz ha quedado clavado el pecado del mundo. Ha quedado muerto todo aquello que mata al hombre. Perdón, suena como redundante, pero esa es la verdad. Y resucita, mostrando que
Él tiene poder sobre la vida. Él es el dueño de la vida. Él ha clavado el pecado, ha dejado sin poder aquello que mata al ser humano, y después de cumplir este proceso vuelve con quien ha estado desde siempre, porque es Dios también. Jesús asciende ante el Padre. Por eso el Salmo de hoy es muy bello y dice: el Señor sube entre aclamaciones. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Entonces empieza el texto mostrándonos en esta versión de Marcos cómo se les aparece. Ha estado compartiendo en algunos momentos con ellos, se les aparece y les dice dos imperativos, dos palabras claves: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan, pónganse en misión y proclamen. Algún experto bíblico dice que esta palabra, este verbo proclamar, en griego es kerisein, y literalmente significa gritar. Pero no es un grito de ira y de rabia y de reacción violenta. Es un grito del fondo del alma para decir: vea, este es el anuncio, despierten. Esta es la verdad. Gritar, proclamen. Por eso cuando hablamos del Evangelio, no solo lectura sino proclamación, no en la forma de grito desesperado, sino de una voz fuerte, contundente, con carácter, que indica que este mensaje tiene una verdad, porque es Dios mismo, que ha dejado un testimonio, y su presencia tiene que impactar realmente la vida de todos. Por eso en este mundo de hoy, concreto, con esta historia que estamos viendo, con violencias, con proximidades de guerra y guerras peligrosas como la que se están levantando en Medio Oriente, con situaciones de divisiones, de esta pandemia difícil que nos ha puesto a repensar la vida y a mirar qué es lo importante. Hoy esta palabra tiene una fuerza y se grita y se dice: vayan. Es categórico: vayan. Y aquel que se deja tomar por Dios y que se siente enviado como discípulo, como apóstol, inclusive hasta el martirio, de ser testigo y dar la vida, muestra quién es Jesús. Jesús es la paz del mundo. Jesús es la paz de la vida, en un sentido más amplio del solo la ausencia de conflicto. Jesús es todo, todo para que seamos felices. El Hijo tomó condición humana. Vemos al principio que lo llaman el Emanuel, que corresponde a una cita bíblica desde el Antiguo Testamento, es decir, Dios con nosotros, y efectivamente caminó, tomó la condición humana, se revistió de carne. Dios tomó carne humana, caminó 30 años y después otros 3 con toda la enseñanza. Se hizo visible a los hombres, inclusive a los pecadores y a los impuros. Él puso un velo a su divinidad con este cuerpo de carne. Inclusive lo pudieron mirar todos. Si inclusive, perdón la repetición, ni los serafines se atreven a mirarlo de su grandeza, Él, el omnipotente, el todopoderoso, toma condición humana y todos lo pueden ver, real y concreto. No es un invento de la iglesia, es un ser real y concreto. Se ha revestido de esta condición humana que Él mismo creó y la ha dignificado y la ha levantado. Este ascender hoy es una forma de decirnos cómo Dios levanta al ser humano de la postración en que había caído. Había caído, cae y caerá. Lo que pasa es que ya se ofrece la fuerza para salir del estar hundidos en pantanos y en esclavitudes y en situaciones que hacen al ser humano indigno, no porque Dios quiera, sino por las propias decisiones. Pero Dios asciende. Y cumplir la voluntad del Padre hasta la muerte, y una muerte de cruz, esta kenosis, el bajamiento de Dios que nos dice San Pablo. Por eso Dios lo dignificó y lo levantó y le dio el nombre sobre todo nombre. En esta celebración Él sube al cielo, no solo porque el cielo quede arriba, no es una visión solo geográfica o geoespacial, sino que es más un sentido del ascender espiritual a Dios, que es el cielo, a Dios, que es el eterno. Jesús, que es Dios verdadero, de la misma esencia del Padre, vuelve al lugar de donde bajó. Y bajó no geográficamente, bajó es el ser humano
ha hecho de esta dignidad primera, creado imagen y semejanza, ha bajado a esta dignidad. Y Dios vuelve a ubicarla en lo que Él le ha dado, en esta dignidad tan grande que hemos recibido de Él, y muestra el camino de cómo permanecer en esta dignidad, ya no solo como criaturas, sino como hijos de Dios y llenos de su presencia, como lo vamos a celebrar con el Espíritu Santo, que es el amor que viene a habitar en nosotros, inhabitación trinitaria, pero templos del Espíritu. Entonces no se va para dejar el mundo a la deriva, no es el Dios que abandona el mundo. Ya la presencia de Cristo es diversa. Dios se dejó ver con un cuerpo humano, tomó nuestras realidades, lloró, tuvo momentos donde tuvo que hablar fuerte, pero fue la misericordia del amor siempre, y mostró este rostro de este Dios que era Yahvé de los ejércitos, muchas veces inalcanzable, pues se ha hecho alcanzable. Ahora asciende al origen de Él, en la eternidad con el Padre, con la fuerza del amor, la tercera persona de la Trinidad, que vamos a recibir con fuerza, ya la recibimos en el bautismo, pero este domingo que viene lo vamos a actualizar su presencia en nuestra vida. Pero hoy entonces hacemos esta indicación de este testamento de Jesús antes de subir, antes de estar en la presencia del Padre, a la derecha del Padre, como dice aquí, pues dice, vayan y proclamen el Evangelio. Recordemos, Evangelio significa buena noticia. Jesús es la mejor noticia para todos los tiempos. Así se necesita para esta generación que se está debatiendo en conflictos, en peleas en los pueblos, en luchas por un montón de intrigas y de situaciones de divisiones que se han causado históricamente y que no se han superado. Sí, Jesús es la paz para el corazón. Jesús muere en Jerusalén, Jerusalén, ciudad, Salem, paz, la ciudad de la paz. Ahorita que estamos mirando todo este conflicto, eso significa la palabra Jerusalén, ciudad de la paz. Salem antes era como una forma de llamarla, primero vivían allí los jebuseos, pero ya en el concepto hebreo es Jerusalén, en arameo es Jerusalén, ciudad de la paz. Pues es el único que nos ha traído la paz, es Jesús. Y allí da la vida, en esta ciudad de la paz, a las afueras de las murallas. Pues este que ha venido a dar la vida asciende al cielo. Esto nos trae otras enseñanzas, siguiendo mirando este texto. Esta realidad de la vida nos invita a creer. Por eso dice, proclamen el Evangelio a toda la creación, el que crea y se bautice se salvará. Salvarse aquí es aceptar esta dignidad nueva, fuerte, otra vez, esta gracia de la presencia de Dios en mi vida. Vivir en Dios, con Dios y para Dios. Y pueden venir las situaciones difíciles que vivimos. Y quien cree tiene una capacidad nueva de mirar la vida, tiene una fuerza que está más allá de las fuerzas humanas que se debilitan, y es normal en el camino por las angustias que vivimos, por los problemas. Qué bueno hoy que usted y yo coloquemos delante de Dios toda esta lucha que a veces hacemos con solo nuestros puños y nuestras fuerzas, que se queda muy corta, porque nos superan. Pues hoy Jesús viene a que ascendamos diariamente con Él, no a fugarnos del mundo, de la realidad, no, a que todos los días nos levantamos, trabajamos, nos esforzamos, luchamos. Los que son padres y madres dan la vida por sus hijos, entre esposos, por las comunidades, por la familia, por todos, y con los anhelos saquemos los egoísmos del corazón, creamos en Jesús y todos los días vamos ascendiendo en Él. Es una ascensión del Espíritu, para que no estemos más postrados, para que no estemos besando como el polvo de la tierra en adicciones, en esclavitudes, en situaciones que han hecho que nuestra vida no tenga como sabor alegre y fuerte. Esta fiesta de hoy hay que marcarla en dos palabras: alegría y esperanza. Jesús ya es victorioso. Dios mismo se ha bajado, tomó la condición humana y nos dice, vea, aquí he llegado yo, aquí quiero que lleguen todos, y lo pueden hacer porque estoy con ustedes. No me desentiendo del mundo, por eso dejo al Espíritu. Esta celebración de hoy es una previa celebración a Pentecostés. Dios sigue caminando. El que decía yo ahorita, el Emanuel, Dios con nosotros, dice al final de su vida, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
ya no lo vemos en el velo de la carne, de su cuerpo, sino que el Espíritu, que es real, camina con nosotros y camina con todo aquel que le abre las puertas de su corazón. El trono de Dios, Él sube a la derecha del Padre, está en el trono. Y por eso el capítulo 4 de Apocalipsis, el 5 y de ahí en adelante nos muestran unas imágenes del trono y de la gloria de Dios que también van precedidas de otras imágenes que tenía Isaías y Ezequiel. Pero en este trono de Dios hay un lugar donde Dios tiene un trono en cada uno de los hijos que lo aman, y el trono de Dios en cada uno de nosotros es nuestro corazón. Ya ascendió, pero está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con quien comulga, con quien ama, con quien entiende que el reino de Dios no es el estilo de los reinos humanos que duran, que es con lucha, que es con violencia, lo que estamos viviendo hoy en día por intrigas, por divisiones, por situaciones históricas que han dejado injusticias, por muchas cosas. El reino de Dios es distinto, y en ese reino de Dios hay un trono para Dios, y ese trono tiene que ser el corazón de cada uno de nosotros y yo. Dios no se ha desentendido, Dios está más cercano de nosotros de lo que pensamos, pero tenemos que creer, y este creer ya es salvación, y esa salvación nos permite mirar la vida distinto, nos da un plus y una capacidad de ir más allá. Lo hemos explicado de otras formas también, pero hoy en esta ascensión es listo, con los pies en la tierra, no nos desentendemos de la realidad, pero todos los días sabemos para dónde vamos. Sabemos que Jesús no nos ha abandonado, que el Espíritu está con nosotros, que quien se fía de Dios, quien lo busca con sincero corazón, transforma el mundo, lo transforma con una fuerza que no comprenden muchos y que tal vez uno cuando está en pecado no lo hemos comprendido, y se llama la fuerza del amor. Esa es la transformación del reino de Dios, no el dinero, ni los intereses, ni las venganzas, ni el odio, ni la usurpación, ni el avasallamiento. Así proceden los reinos del mundo. Dios procede con una medicina que se llama el amor, y esa es la que verdaderamente transforma, y esa es la que necesitamos hoy en estos conflictos que estamos viviendo. Y es difícil hablar del amor, claro, pues porque se quiere pelear y avanzar con las manos humanas, pero resulta que hay que seguir hablando y hay que seguir predicando, y dice hoy categórico: vayan y proclamen. ¿Y quién es Jesús? El amor en persona. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El amor del Padre y del Hijo que acompaña la historia de la iglesia. Termina, digamos, la misión del Hijo, pero comienza toda la misión del Espíritu. Ya estamos previos a Pentecostés y comienza la misión de nosotros. Por eso, en la primera lectura de hoy es muy interesante ver cómo se dio este hecho bien. Lo narran en la lectura del libro de los apóstoles. Inclusive estos se quedan ahí mirando al cielo y le tienen que decir dos ángeles que el mismo Jesús que ha dejado la tierra para subir al cielo volverá como le han visto marcharse, como quien dice: no se queden mirando al cielo y vayan pues, tienen un mandato, háganlo, cúmplanlo. Pues hoy Jesús nos invita a que llevemos este mandato: vayan, proclamen el reino de Dios, y el reino de Dios es amor, proclamen, que crean. El que no crea pues se queda condenado, y condenado más que pues solo mirar a la separación eterna de Dios, pues desde ya. Quien no cree, pues está luchando con sus fuerzas. Quien no cree, pues va a la deriva y no comprende un mundo más allá de ciertas realidades. Quien no cree, pues se respeta en libertad humana, pero se está perdiendo de un tesoro y se está privando de una capacidad que le da sentido a su vida. Creamos en Jesús. En estos tiempos es fundamental estar en Él y estar con Él y con la fuerza del Espíritu. Y pueden venir realidades muy fuertes. Lo que está pasando en Oriente Medio puede terminar en algo muy grande. No nos digamos mentiras. Pero, y lo que pasa en Colombia, a nivel país, y en Latinoamérica, en muchas circunstancias que hay por debajo. Pero quien cree transforma la vida y las sociedades con amor, con otra mirada. Y tiene una capacidad de estar en pie. Y se levanta todos los días con una esperanza, y con alegría, y construye la vida, y construye familia. Y pueden venir momentos más duros, y tiene una capacidad de estar en Dios y esperar en Él, con los pies en la tierra y la mirada hacia Jesús, con la fuerza del Espíritu. Por eso aquí nos dan unos signos que dice Marcos que acompañarán a los que crean. Entonces dice: hablarán lenguas nuevas, eso se cumple en Pentecostés. Expulsarán demonios, se ha cumplido con muchos que desde el principio de la iglesia con su predicación
con la palabra de Jesús, con la fuerza de Jesús, han expulsado el mal y el maligno. Muchos viven un veneno mortal, no les hará daño. El mismo San Pablo vivió esto realmente. Impondrán las manos a los enfermos, lo ha habido desde siempre, con la sanación de Jesús, y quedarán sanos. Es decir, señales de la presencia de Jesús, que es la sanación integral para todos. Quien cree verdaderamente puede lograr esto, no por show, ni por creerse más que los otros, sino por comunión con Jesús. Nosotros podemos muchas cosas con Él, y en esta generación. Y pueden pasar, mientras el interés no sea dinero, mientras el interés no sea generar falsas expectativas por egos humanos. Lo que puede pasar con ciertas denominaciones cristianas muy al show de los milagros. Claro que existen los milagros, pero ¿cuál es la intencionalidad? ¿Y cuál es la fuerza para cómo se cumplan en el hoy con la presencia de Jesús para que transformemos nuestras vidas? Y después nos dice Marcos que ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos, con lo que estamos hablando, con todo esto, confirmada esta palabra con estos signos que los acompañaban. Esta palabra de Dios es muy grande porque es una celebración que nos tiene que levantar como de la tristeza, del abatimiento y del sinsentido que podemos caer. Nosotros que somos creyentes a veces estamos aquí como muy contentos y después decaemos. Lo que está pasando en el mundo no nos debe derrumbar. Muchos en la historia creyentes han vivido momentos duros, inclusive llegar al martirio. Pero esto que pasa nos dé hoy esta palabra de Jesús, el mandato de ascender hoy con Él en el Espíritu. Todos los días nos levantamos, no nos dejamos derribar porque tenemos la confianza puesta en Dios y damos una palabra de aliento y tenemos una capacidad nueva. El que es papá o mamá en el Espíritu tiene una fuerza de ver la vida acompañada a sus hijos, de saber que no se pierde ninguna oración, ninguna enseñanza, ningún esfuerzo y ninguna dirección fuerte en algún momento de por dónde es el camino. Todos los que están en situaciones económicas difíciles saben que aquel que se confía en Dios no es porque se cruce de brazos y Dios me da todo, no, da lo mejor y Dios traerá bendiciones nuevas para todos sus hijos. Entonces, creer, ir y proclamar en el metro cuadrado en donde vivimos diariamente, en los contextos de vida. No nos dejemos derrumbar. Esta ascensión es una fiesta de alegría y de esperanza. Jesús ya venció, y está en la derecha del Padre, pero sigue con nosotros en cada Eucaristía, donde se transforma el pan y el vino por la presencia del Espíritu. Ahí está Jesús, ya no con la realidad de la carne, pero está real y presente. Y el Espíritu está en quien lo llama y viene con los 7 dones, como lo vamos a profundizar todos estos días, y produce unos frutos. Y uno de esos frutos es la alegría que estamos hablando. Entonces, no nos dejemos hundir. Con los pies en la tierra nos esforzamos, trabajamos, con la mirada en el cielo, comprendiendo todos los días que tenemos encuentro con Dios desde ya y sabemos hacia dónde vamos. Animémonos con fuerza, con valentía, con esperanza. Imaginémonos ese contexto de la ascensión ahí, Jesús que ve, y María, y los apóstoles, y los pastores discípulos, y los 72 que lo veían ascender, y salieron de ahí con toda la alegría, a empezar, porque seguramente hubo un momento emotivo ahí de no verlo más, pero creían en esta presencia de Jesús y la confirmaron en Pentecostés y les dio la fuerza para salir ya no solo de Jerusalén, la ciudad de la paz, sino a llevar esta paz y este reino a todas las naciones. Esa fue la fuerza primera de la misión. Estamos en misión. En este contexto actual, difícil, pero no imposible, seguimos con toda la fuerza y la presencia de Dios. Creamos. El que crea tiene la plenitud desde ya. El que crea lo ha recibido, el creer lo tenemos desde el bautismo. Pero eso se actualiza diariamente con una opción que hacemos en Jesús y con Jesús. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este día en que asciendes entre aclamaciones al son de trompetas. Te alabamos y te bendecimos, porque has venido, te has encarnado, has muerto y has resucitado. Te has aparecido 40 días a tus discípulos y a muchas personas y has confirmado tu victoria sobre la muerte. Hoy asciendes. Enséñanos a ver que esta humanidad y este ser hombre o mujer que nos has dado, tú le has dado una dignidad muy grande. Que comprendamos tu presencia en nuestra vida. Permítenos hoy decirte, pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo,
porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre clamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad, porque Dios es el Rey del mundo. Tocad con maestría, Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Amén. Salmo 46. Y se sienta en su trono sagrado no a quedarse quieto, a caminar con nosotros, porque está en todas partes, donde aquel que quiere recibir el amor viene con toda su fuerza. Transforma la vida de él, y la persona que lo acepta transforma las realidades diarias hacia la parusía, porque él que subió al cielo volverá. Dice también la palabra, volverá. Estamos esperando. Le decimos, Maránata, ven Señor Jesús. Él sabe cuándo. Por eso todos los días puede llegar. Y llega. De muchas circunstancias de nuestra vida llega todos los días. Vendrá físicamente y se verá. Pero sigamos trabajando. No nos crucemos los brazos. No caigamos en tristeza, en melancolía, en incertidumbres. El que cree, espera, confía, se levanta, es alegre. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo. Ten fe, dice también la palabra. Cuarto momento, acción. ¿De qué le pido a Dios hoy que me ascienda, que me saque como de esa postración? Si estoy como hundido entre pantanos, ¿a qué le llamamos pantanos? Que Dios me saque y me levante, espiritualmente hablando. ¿Qué puedo hacer yo con mi voluntad para decir, oye, quiero ascender en la santidad? Porque ese es el camino de ascender, santidad. ¿Cómo amo? Esa es la vitamina de este reino de Dios. ¿Qué tengo que hacer para amar? Y el que ama se levanta y asciende y ve la vida distinto. ¿Qué tengo que hacer para amar? Se nos ha dado el amor. El Espíritu Santo Pentecostés es la presencia de Dios, amor. El Padre es el amante, el Hijo el amado y el Espíritu el amor, nos dice San Agustín. ¿Qué tengo que hacer para ascender en el amor? ¿Qué egoísmos tengo que dejar? ¿Qué tengo que transformar? ¿Cómo hago lo mejor hoy? Y espero en Dios, porque sé que Él ya venció y que yo voy peregrinando en esta vida y llegaré donde Él, y todos los días construyo reino, todos los días voy y proclamo. Proclamar, como lo decíamos ahorita, griten al mundo, gritemos de alegría en este momento de conflictos en Colombia, en el Medio Oriente, en los países, cada uno, en las divisiones, en las peleas, en los conflictos, en el pecado que está. Gritémosle al mundo que solo se transforma con el amor de Jesús. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.